Dios te bendiga, Dios te guarde, mis amados. Gracias por estar conmigo en otra edición más de La Voz de los Cinco Libros. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes la enseñanza basada en la parasha o porción bíblica Saf, una palabra hebrea que encontramos en el capítulo 6, verso 2 del libro de Levítico, donde comienza esta porción que se estudia toda la semana. Saf viene del hebreo ordena. Y estamos viendo, hermano, aquí en el libro de Levítico, como en la pasada porción, la porción inicial de este tercer libro del Pentateuco, de la Torá, que el libro de Levítico es un libro de protocolos. Claro, se divide en forma general en varias secciones, pero básicamente es un libro de protocolos. Y estamos hablando de los pasos o las instrucciones que tenían que aprender tanto los sacerdotes como el hebreo de cómo acercarse a Dios, de cómo acercarse a el tabernáculo. Ahora, esto es bien importante, hermano, que nosotros podamos entender que no era una forma al azar acercarse a Dios. Señor, aquí estoy, porque las cinco ofrendas que vimos y que explicamos en forma general en la pasada parasha es un lenguaje protocolario, un lenguaje que eleva el honor del Eterno y revela cómo es que el hombre debe de acercarse a Dios dependiendo de las circunstancias, sean circunstancias de pecado, de culpa o circunstancias de alegría. Situaciones que ocurren en la vida de la persona y la persona quiere presentarse ante el Señor con una ofrenda, una expresión de gratitud, o simplemente la persona quiere entrar a un capítulo de mucha consagración o quiere reafirmar que toda su vida está dedicada al Dios de Israel, trae una ofrenda de holocausto, etc. Ahora, en esta porción estamos viendo dos cosas interesantes. Número uno, la ofrenda de holocausto vuelve a surgir. Y estamos hablando específicamente de el holocausto continuo. El holocausto continuo, lo que se llama Tamid, Tamid, continuo, Tamid, es la ofrenda funcional, básica, fundamental, los 7 días de la semana, tenía que estar presentándose esta ofrenda. Consistía en un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, y claro, era como si las horas laborables al público, abiertas al público, de parte de los sacerdotes, estuvieran abiertas de 9 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, unas 6 horas, para que en ese intervalo de tiempo todo el pueblo de Israel pudiese presentarse ante el tabernáculo y presentar sus ofrendas con la asistencia de los sacerdotes. Primero se presentaba un cordero y entonces se abrían las puertas para recibir las demás ofrendas de diferentes clases, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda de gratitud, etcétera. Pero ya a las 3, 3 y media de la tarde, ya se cerraba el espacio de recibir las ofrendas del pueblo y se sacrificaba otro cordero. En la literatura académica y judía se le dice el sándwich, porque era el cordero por la mañana a las 9, el cordero a las 3, y entre las 9 y las 3 venía todas las ofrendas. Ahora, ponte a pensar todas esas ofrendas. El proceso de desollar, que era el de quitarle la piel. El proceso de descuartizar el animal. Claro, primero, antes de todo, el de sacar la sangre en vasijas y ponerlo en el altar. O si era de la ofrenda de paz, parte se comía, los sacerdotes y el oferente, etc. Bueno, la cuestión es que había mucho trabajo de combustión y consumación en el altar. Estaba consumiendo la carne y había mucha combustión, así que ese fuego de la ceniza que había sobre el altar, cada día generaba más ceniza y más ceniza. Y había que
activar un protocolo de mantenimiento para limpiar el altar de la ceniza, porque si había tanta ceniza, podía ahogar el fuego. Y había un mandamiento, hay un mandamiento que dice que el fuego no se apagará. Así que imagínate, si no estaban pendientes al mantenimiento del altar, el fuego, Ner Tamir, el fuego eterno, el fuego que no se podía apagar, se iba a ahogar y se apagaba y se violaba un mandamiento craso en el lugar más sagrado que es el templo. Así que esta parasha está presentando dos cosas. Número uno, está presentando la ofrenda de holocausto y el mantenimiento de ese fuego mientras se saca la ceniza a medida que se va acumulando. Número dos, está la ofrenda por la culpa, la ofrenda a Sam. Las dos nos hablan acerca de mantenimiento y de responsabilidad. Nuestra responsabilidad ante el Todopoderoso, con nosotros mismos, y nuestra responsabilidad de nosotros mantener nuestra relación con Dios encendida. ¿Cómo tú mantienes tu relación con Dios encendida? En obediencia. Ahora, las ofrendas y los sacrificios, hermano. Hay tanta información porque a medida que iba pasando el tiempo, el proceso de transición de los hebreos que salieron de Egipto hasta la tierra prometida, ellos iban evolucionando en sus protocolos y perfeccionándose en el manejo de los sacrificios. Así que iban legislando y estableciendo nuevas reglas y nuevos protocolos a el manejo de cada una de las ofrendas. Eventualmente, 200 años después de Cristo, se escribe muchos de los protocolos y lo que queda codificado en lo que se llama la Mishnah. Pero antes de todo eso, la gran mayoría de las cosas era escrita en forma al azar, pero era vía tradición oral, entrenando las generaciones de los sacerdotes. Hay muchos detalles que yo puedo explicar y podemos convertir este video en un curso del templo, pero mi intención con estos videos es tratar de traerte la parashá en la forma más práctica, más sencilla, sin diluir el contenido y la información que la parashá en su nivel simple o peshat está presentando. Por ejemplo, hay personas como yo y muchos de ustedes también que yo sé que les gusta seguir leyendo, les gusta seguir estudiando y aún aprender la parte protocolaria y técnica de cómo se hacían los sacrificios. ¿Por qué? Eso nos ayuda a nosotros para el día de hoy. Siempre hay una enseñanza aplicable al día de hoy. Aparte, nunca está de más uno aprender. Pero como vivimos en un tiempo donde la gente es tan ajorada, tan comprometida y utilizan su espacio para ver videos como este, que diluimos la información y lo traducimos en un lenguaje sencillo y más que al aprender los mandamientos, los aprendemos en los términos más prácticos, ¿ok? Pero para aquellos que les gusta, siempre les recomiendo aquí este libro de Avodah HaKorbanos, ¿ok? El servicio y el protocolo de los sacrificios. Y aquí en la página 25 está hablando acerca, mira, el protocolo, míralo aquí. El protocolo ahí dice el manejo de la ceniza, claro, es en inglés. Así que aquí usted va a encontrar información técnica y protocolaria de cómo se manejaban las cenizas, y ese es uno de los temas de esta parashá. También en libros como este, hermano, donde aparece también los protocolos de los sacrificios en este libro maravilloso que se llama Colorful Ceremonies in the Beit Hamikdash. Ahora, claro está, todo esto es bien técnico, bien legal, tiene que ver con el manejo de las ofrendas. Pero yo lo que quiero presentarle a ustedes una idea general del tema, los temas que se cubren en la parashá, algunas de las notas que tengo aquí y que tengo aquí. Así que vamos rápidamente, como que hice como los otros días, como que la introducción fue media hora, ¿ok? Bueno, en esta parashá se llama Tzav.
T-Z-A-V, Tzav. Significa ordena, ¿ok? Y esta parashá se encuentra en Levítico capítulo 6, del verso 8 hasta el capítulo 8, verso 13. Ahora, junto con la porción de la Torá, tenemos la Haftará, que lo que significa es el cierre, porque antes de considerar el Nuevo Testamento, se conocía como la ley y los profetas. Es uno de los nombres que se le puede identificar al sistema de estudio de las parashá. Y era la ley, pues la lectura de la Torá, y los profetas, Haftará, el cierre o el final, pero luego entonces nosotros que somos los testigos de Yeshua, pues se añade entonces el testimonio de los escritos apostólicos o el Nuevo Testamento que se llama Brit Hadashah. Ok, así que la porción de la Haftará, o sea, de los profetas, lo encontramos en Jeremías 7, 21 al 23. Y la porción de Brit Hadashah, Hebreo 7, del 26 al 27. No voy a leer toda la porción de la Torah, solamente una parte. Y voy a leerte exactamente, bueno, de Levítico 6, 8. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto, o la Torá del holocausto. La ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él. ¿Ok? Así que piensa, un fuego que no se apaga, que durante el día se está llenando el altar con animales y se está generando mucha ceniza. ¿Ok? Piensen en eso. Y el sacerdote pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otra ropa. Sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Así que aquí estamos viendo, hermano, no solamente el mandamiento de que el fuego no se va a apagar, va a arder continuamente, ¿eh? De ahí viene de ahí encontramos la palabra hebrea tamid, continuamente, no se apagará. Y está aquí explicando aquí las instrucciones de remover la ceniza. Si no se remueven las cenizas, hermano, las cenizas van a apagar el fuego. Así que estamos hablando de cómo una instrucción depende de otra instrucción. Como un mandamiento depende de una instrucción. Porque el mandamiento de que no se apague el fuego depende de que se remuevan las cenizas. Ok. Y esto, pues, quizá usted dirá, qué bueno, pastor, gracias por la información. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto hoy en día? Bueno, primero lo que estamos viendo, hermano, es que para Dios es bien importante que el hombre descubra su responsabilidad y su parte en su relación con Dios. Porque tenemos que identificar que aquí, en lo natural, en lo protocolario, en lo ritual, si no se remueve la ceniza, se apaga el fuego y se viola el mandamiento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos identificado la metáfora de fuego, que puede significar juicio, pero también puede significar vida? Y también puede significar pasión, esa disposición y esa disponibilidad, esa conciencia despierta y dispuesta a obedecer a Dios, a estar pendiente a Dios. Eso se puede apagar. Fíjate cuántas veces nosotros mismos decimos, me siento apagado, me siento lejos de Dios. Y lo menos que hacemos es que reconocemos que si el fuego se apagó, no decir que es por culpa tuya, pero si el fuego se apagó,
tienes que ponerte a pensar qué cosas tú dejaste de hacer. ¿Qué cosas tú hacías para que se mantuviera el fuego? Orar, leer las escrituras, no jugar con tu responsabilidad de ir a la iglesia. La importancia de, en la medida que vas aprendiendo los mandamientos, tú aplicarlos a tu vida y ser consistente en la aplicación de los mandamientos a tu vida. Cuando mira para el lado y de repente te das cuenta que nuestra inconsistencia y días donde nosotros le ponemos más valor y más importancia a las dificultades, al hecho de que pues estoy en un momento incómodo hoy, hoy como que no es el mejor día para yo leer la Biblia o para yo orar. Sin embargo, yo te pregunto, ¿qué ocurriría si tú dejas de respirar? ¿Qué ocurriría si tú dejas de comer? ¿Qué ocurriría si tú dejas de tomar agua? Pues lo mismo lleva el paralelo y esta metáfora a la parte espiritual y a la responsabilidad que tú y yo tenemos que reconocer. La parte que nos toca a nosotros. El hecho, hermano, de que Dios fue el que encendió el fuego que hay en el tabernáculo, porque fue Dios que encendió con un fuego santo. Él enciende el fuego con su poder desde el cielo, pero le da al hombre la responsabilidad de mantenerlo. Así que el Señor sopla vida, pero te toca a ti mantenerte vivo, vivo para Dios. Y para eso es que nosotros tenemos que aprender el valor de congregarnos, el valor de estudiar la palabra, el valor de compartir con personas que guardan y están alineados con tu fe. Te das cuenta que los capítulos de tu vida donde entramos en distracciones, en desconexiones, donde nos enfriamos, y esa solidez en nuestro compromiso, en nuestra vida de consagración se diluye. Asócialo con cosas que dejaste de hacer y hasta con personas que comenzaste a compartir. Bueno, si usted invierte tiempo con personas que no están encendidos para Dios, usted se va a apagar. Y aquí es donde viene la parte más interesante y más importante. No está bueno, no es buena idea que una prueba venga a tu vida y te coja a ti frío. Y te coja a ti que lo único que hay en tu vida es cenizas. Ceniza significa yo alababa a Dios. Yo buscaba de Dios. Yo oraba al Señor. Yo leía la Biblia. Yo era consistente yendo a la congregación. Cenizas habla acerca de lo que tú hacías, lo que pasó, y tú no puedes depender de lo que tú hiciste. La oración de ayer fue la oración de ayer. Yo te pregunto, ¿dónde está la de hoy? El estudio de ayer, el espacio que tú sacaste con Dios para estudiar la palabra, eso fue ayer. ¿Dónde está la de hoy? El espacio de levantar un altar de gratitud que hiciste ayer, amén, y hoy. O sea, como está este mundo, hermano, y como está la vida lleno de tantas cosas que alimentan más el afán y la ansiedad y la distracción que el acercamiento a Dios, ni tú ni yo podemos darnos el lujo de pasar por alto un día en atender el fuego. Tenemos que atender el fuego del altar todos los días. Tenemos que sacar las cenizas. Todos los días saca las cenizas. Todos los días reconoce, oré ayer. Tengo que orar hoy. Leí la palabra ayer. Tengo que leerlo hoy. ¿Ve? Eso es sacar las cenizas, hermano. O sea, tú no te puedes dar el lujo de decir, ay, yo me acuerdo. Wow, como yo oraba. Pues tienes un montón de cenizas ahí. Hay más ceniza que fuego.
Y la cuestión es que eventualmente iba a haber un momento donde no va a haber fuego, no va a haber pasión, no va a haber disposición. Ay, es que ya no es lo mismo. Y siempre que decimos que ya no es lo mismo, sin darnos cuenta, siempre tenemos esta tendencia inconsciente de echarle la culpa a la iglesia, echarle la culpa a los demás, echarle la culpa a Dios. Es como que tengo esta queja legítima. ¿Cuál es? Dios no me oye. O es que como que no entiendo por qué Dios no me ha contestado. Fíjate, a lo mejor, si estuviera con el fuego encendido, vivo para Dios, y que esa vida, esa conciencia, esa mente despierta, disponible, dispuesto a obedecer, a adaptarte, a humillarte, a escuchar la voz de Dios. Ese fuego tiene que estar encendido. Saca la ceniza. Pon las cosas en su lugar. Oré ayer. Eso está en su lugar. Tengo que orar hoy. Hermano, esto es una cosa de todos los días. Y este mandamiento de mantenimiento nos dice, tú no puedes depender hoy de tu búsqueda espiritual de ayer. Esto es algo de todos los días. ¿Te acuerdas del pan que el Eterno enviaba al pueblo en el desierto? Ellos dependían del pan anterior, del día anterior, no, del pan de cada día. Y el Señor nos está dando una poderosa enseñanza aquí, hermano. Esta parashá, en la Haftarah de Jeremías 7:21 al 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande para que os vaya bien. Esta profecía o esta palabra profética de Jeremías tiene una nota de sarcasmo profético. Porque el Señor los está confrontando, diciendo, igual que en el comienzo de este libro que yo destaqué cuando estaba comenzando a enseñar el tema. Traían los sacrificios, pero no traían el corazón. Traían el sacrificio y no traían el corazón. Está el mandamiento de la ceniza. Pero también encontramos en esta parashá el sacrificio de la ofrenda a Sham. Este sacrificio de la ofrenda a Sham lo encontramos en forma de eco en el Nuevo Testamento a través de los labios de nuestro Señor. Esta ofrenda aparece en esta parashá en el capítulo 7 y lo voy a leer. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa o asham. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. El sacerdote, resumiendo, que le hiciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida, y sigue diciendo, como el sacrificio por el pecado, asham, así es el sacrificio, una misma ley tendrán. Ahora, esta palabra, culpa, en español viene de la palabra asham en hebreo, y estamos hablando acerca de una ofrenda por una culpa específica. Tiene que ver con el daño causado y la restitución. Ahora, cuando estudiamos en la parashá pasada, en el capítulo 5, verso 14, en adelante, vemos la primera parte de detalles muy importantes de este sacrificio. Restituirá aquello en que pecó y añadirá a ello la quinta parte o el 20%. Y esto no es solamente, hermano, algo emocional, espiritual, esto es algo real que se tenía que hacer.
¿Ok? Entonces, cuando estamos viendo la aplicación de este sacrificio, de esta ofrenda, nos impresiona ver cómo nuestro Señor Yeshua HaMashiach lo aplica. Y lo encontramos en Mateo capítulo 5, versos 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ahora ponte a pensar, mi hermano tiene algo contra mí, sea que yo lo ofendí y él está molesto conmigo, o esa persona me ofendió y yo estoy molesto con él. Así que yo siempre lo aplico de esta manera para que nadie esté en este ciclo y en este círculo egoísta y evasivo diciendo que me pida perdón primero. Esto es bien importante, hermano, y le voy a explicar esto. Voy a leerlo otra vez. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, y vamos a suponer que se te olvidó, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, no procedas más, deja el sacrificio ahí. Y vete donde tu hermano y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces presentas tu ofrenda. Cuando yo comencé a estudiar la escritura en la forma tan profunda que la estudiamos, ¿cuántas veces yo leí este texto? Jamás pensé que este texto está basado en un protocolo de los sacrificios. Sacrificios que nos enseñan cómo acercarnos a Dios. Y en esta ocasión tenemos que entender que Dios quiere que tu acercamiento a Él incluya la forma en que tú te acercas a tu hermano. Porque el alejamiento que tienes de tu hermano va a afectar tu acercamiento a Dios. Así que esta ofrenda nos está hablando, y las palabras de Yeshua, es que primero restituyes con tu hermano, pides perdón y arreglas el daño, entonces vienes y traes la ofrenda. Así que yo te pregunto, en este fin de semana, sea sábado o domingo, cuando tú te congregas, antes de ir a la iglesia y levantar las manos y alabar a Dios, antes de ir a la iglesia y presentar tus ofrendas, antes de ir a la iglesia y orar, es más, hoy antes de orar, yo te pregunto, ¿tú tienes algo en contra de un hermano? ¿Tienes un enojo contra un hermano? ¿Tienes una raíz de amargura contra un hermano? Porque si esto es así, ni vayas a orar, ni des la ofrenda, y avanza. Porque si tú no le das mantenimiento a la relación con tu hermano, vas a ir el sábado o el domingo a la iglesia. En el caso de Shabbat, que es un mandamiento, santa convocación, tú ir al mandamiento de santa convocación es como tú presentarte al tabernáculo delante del Señor. Así que el Señor te está diciendo, si tu hermano tiene algo contra ti, antes del Shabbat, vete a arreglarlo. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Eso es para que tú veas cómo es la dinámica de interpretación en la verdad presente de estos mandamientos. Ahora hay varios mandamientos en esta parashá. Hay 18 mandamientos según la tradición judía en esta parashá. Y voy a mencionárselo, te lo voy a mencionar rápidamente porque básicamente te hice un resumen de lo que trata esta porción. ¿Ok? Uno de los mandamientos, el mandamiento número 131 de los 613 de la tradición judía. Levítico 6:10. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar. Así que es el mandamiento de remover las cenizas
diariamente del altar. Si lo fuéramos a aplicar hoy en día, el corazón, el altar, tiene que ser atendido. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, tiene que ser atendido. ¿Ok? Eso tiene que ser todos los días. No puede depender de lo que hiciste ayer. Lo que tú necesitas y yo es traer el paralelo del pan nuestro de cada día. ¿Qué tú hiciste hoy? Eso es lo que te va a sostener hoy. Claro, hermano. Años de una vida de oración y años de estudiar la palabra, años de congregarte, años de aprender la palabra. Es un fundamento. Pero ahí está el peligro. Cuando nosotros creemos que es suficiente todo lo que hemos aprendido para sostenernos hoy. Hoy tú necesitas la misericordia que se renueva. Hoy tú necesitas meterte con Dios. Hoy tú necesitas derramar tu corazón. Hoy tú necesitas limpiar tu corazón. El otro mandamiento está en Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es mantener el fuego encendido siempre. Y esto es lo que se llama ner tamid. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19 dice algo que es una alusión directa a este mandamiento. No apaguéis el espíritu. El mandamiento que aparece en Levítico 6:13, exactamente, el que te acabo de decir, ahí hay mandamientos que se parecen. El fuego arderá continuamente, no se apagará. Y estamos hablando acerca de la importancia de estar conscientes de que podemos caer en negligencia espiritual. Romanos capítulo 12, verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otros mandamientos que ya entran en la parte que corresponde a la ofrenda de la culpa, cuando tú haces un daño y tienes que reparar. En Levítico 7:1. Asimismo es la ley del sacrificio por la culpa y es cosa muy santa. O sea que esto es algo bien sagrado, el tú reparar, pedir perdón y reparar. ¿Ok? Lucas 19:8, si en algo he defraudado, lo devuelvo cuatriplicado. ¿Ok? Hay un mandamiento bien interesante que dice no dejará nada para la mañana. Dice que si te vas a comer la parte que te corresponde, esto aplica a sacerdotes como a cualquier hebreo. Por ejemplo, la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz, que es la ofrenda donde parte se quema y parte se comen. Un sacerdote come una parte y el oferente otra parte. Pero se tiene que comer el mismo día que se está sacrificando, el mismo día que se está presentando. Porque ese sacrificio establece el tiempo de presentarlo delante del Señor y el tiempo de comerlo. Todo está contenido, toda la acción de presentarte delante del Señor y presentar el animal en el altar para que se consuma y comer todo en el mismo tiempo, porque todo es un mismo acto sagrado. Y no podemos decir, pues mira, pues déjame yo entonces traer mi ofrenda, el sacerdote cuando pueda se come la parte de él, el resto lo quema, y lo mío me lo llevo para llevar. Mira, hermano, no es así. El acto de intercesión o de presentarnos delante del Señor no se puede dividir o diluir en días. Tiene que ser todo en el momento. Y el Señor está diciendo que esto tiene que ver con la preservación de la santidad de la ofrenda. Interesante, ¿verdad que sí? Bueno, en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable. Así que si tú vas a rendirte ante el Señor, presentarte ante el Señor, no digas, Señor, voy a orar la primera parte y por la tarde voy a orar la segunda parte, porque tengo muchas cosas que hacer. Porque va a estar diluido, dividido, no va a estar enfocado, no va a haber cabaná, no va a haber pasión, ni tampoco estás reverenciando la presencia de Dios y no le estás dando valor a lo que tú le estás pidiendo o le estás entregando al Señor. ¿Ok? No comer sangre. No se come sangre.
¿ok? Levítico 7:26, y eso es un mandamiento de no comer sangre. De Hechos 15:20 dice que se abstengan de todo, especialmente de comer sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando nosotros pedimos, por ejemplo, carne, y usted le dice al mesero, por favor, hámelo bien cocido, bien cocido, bien cocido, porque yo no quiero que tenga nada de sangre. Bueno, cuando el animal es sacrificado, y vamos a partir de esta premisa, es drenado, toda su sangre es drenada, ¿ok? Y nosotros lo que necesitamos es entender el mandamiento. El Señor dice, no quiero que tú tomes sangre, porque en el antiguo Medio Oriente había rituales donde se tomaba la sangre. La sangre es la vida de la carne. Y la sangre tenía un uso sagrado. Y era que se utilizaba en el altar como detergente ceremonial para borrar las faltas o las impurezas del altar. Cuando nosotros le decimos a el mesero, no quiero que la carne tenga sangre, tenemos que evaluar lo que realmente estamos diciendo. Porque cuando tú ves que la carne está roja, no es sangre, es una proteína llamada mioglobina. Y esta proteína es importante porque está en los músculos del animal y su función es almacenar el oxígeno. Así que cuando se cocina la sangre, la carne, cambia el color de rojo a pink, a rosado y después marrón. Pero eso no significa que había sangre. Eso lo que significa es que la carne se está cocinando y que también la proteína se está cocinando. Así que el error común de mucha gente es, mira, está roja, tiene sangre, tengo que comerlo well done, casi quemarla. No, y es un malentendido muy común. La Torá no está regulando el color de la carne como se lo debe de comer, sino lo que te está diciendo es que respetes la vida y no toques la sangre. Así que lo rojo en la carne no es sangre, es mioglobina. La sangre ya fue removida, así que el problema no es el término de cocción, sino el respeto al principio bíblico de la vida. Bueno, amado, hay más mandamientos y más cosas que quisiera compartir con ustedes aquí, pero eso sería todo por el momento. No lo voy a decir todo, porque entonces el año que viene no tengo nada más que enseñarles. Gracias por estar conmigo, compartiendo la parasha de la semana. Espero que haya sido de bendición para ustedes, tanto en la aplicación práctica de los conceptos de los sacrificios, como el conocer la información que la Biblia tiene, que muchas veces lo pasamos por alto y decimos, son sacrificios, olvídate de eso, ya no hay templo, eso no es relevante para nosotros. Sin embargo, con la porción pasada, el video pasado y las que falten, te vas a dar cuenta que aunque no hay templo, y aunque le digamos a esta parte de la Biblia Antiguo Testamento, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y estos principios son eternos. Así que espero que hayan disfrutado. Si es de bendición, compártelo con tus amistades. Y recuerda que la salvación es por gracia. Es un regalo del Eterno a través de Yeshua. Pero en la obediencia es donde vemos la bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.